Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos de nuevo, ya estoy aquí para traeros otro nuevo tutorial en el que esta vez voy a enseñaros cómo cambiar lo que es una pantalla superior de una Nintendo 3DS XL. Pero como siempre, primero voy a mandar el saludo a los suscriptores del canal, también invitar al resto de personas pues que se unan a él y así poder ir creciendo y mejorando un poquito cada día. Como no, tampoco nos vamos a olvidar de nuestro patrocinador ModCenter, que es un gran especialista en el mundillo del Scout Gaming y sobre todo en servicio técnico de videoconsolas en general. Bueno, como estaba comentando, en este tutorial lo que vamos a hacer va a ser cambiar lo que es la pantalla superior de una Nintendo 3DS XL. Se podría decir que este tutorial es la segunda parte de un tutorial que ya tenemos subido en el canal, donde enseñábamos a cambiar por completo lo que es la carcasa de la 3DS XL. Entonces, claro, en ese tutorial se quedó un pequeño vacío, que es sobre todo en la parte superior donde había que hacer el cambio de pantalla. Y así, uniendo el tutorial que ya tenemos subido más este, tendríamos por completo lo que es el cambio de carcasa. Bueno, también como podéis ver, yo he llegado a un punto donde está la consola medio desmontada. Sobre todo esto se hace porque si tuviésemos que empezar desde el principio sería súper pesado, larguísimo el tutorial, porque estamos hablando, eso sí, atención, de una consola que es muy aparatosa, tiene mucho cable, mucha pieza que quitar, por lo tanto se nos puede hacer pues pesado. Entonces lo que hacemos para evitar esto es dividir el tutorial en dos mitades. Bueno, dicho esto, pues nada, lo primero que haríamos en el caso de que tengamos que hacer un cambio de pantalla superior sería llegar a este punto. Para ello, pues nada, le echamos un vistazo al tutorial que ya tenemos subido, que sería la primera parte, y llegaríamos a este punto. Cuando tengamos la consola de esta forma, pues lo primero que vamos a hacer será coger un punzón, es decir, una herramienta de punta, y quitaríamos estas cuatro, gomas o tapas, pegatinas, que son lo que ocultan los tornillos de la carcasa superior. Es muy sencillo, solo hay que hacer un poquito de presión hacia arriba y las quitamos. Esto siempre dejarlo en algún sitio donde no moleste, porque al tener adhesivo pues puede pegar en lo que es la mano, las herramientas, y luego las vamos a perder. Ahora, una vez quitado ya estas tapas, pues nada, cogeremos un destornillador de punta de estrella. En este caso yo utilizo uno de 2 milímetros. Bien, hecho esto, pues ahora lo que vamos a hacer será quitar lo que es la carcasa superior. Solo haremos un poquito, tal y como la tenía yo ahora mismo, tiraríamos un poquito hacia arriba y entonces se salen lo que son las pestañas y así podríamos abrirla. Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer será quitar lo que es, digamos, el pasador o la bisagra del lado izquierdo. Para ello cogemos una herramienta de punta, lo metemos por el orificio y ahora sí ya lo tenemos. Bien, ahora con la, digamos, la parte superior medio suelta, ahora nos vamos a centrar en lo que son los cables. Aquí es, digamos, donde hay que tener un poquito de cuidado para no partir los cables. Vamos a tirar un poquito hacia atrás y poco a poco lo que haremos será introducir los cables por esta, digamos, abertura que tenemos aquí. Ya lo tenemos fuera. Y ahora en este caso lo que vamos a hacer será quitar todo el resto de componentes de la parte superior. Vamos a ir quitándolo poco a poco. Y ahora, una vez tengamos suelto lo que son todos los componentes, lo que vamos a hacer será hacer una especie de embudo o de círculo con los cables e introducirlo por la anilla metálica. Y poco a poco veremos cómo va saliendo todos los cables. Bien, ahora ya tenemos fuera lo que es la pantalla superior y esto ya lo podríamos dejar en un lateral.
Bueno, una vez ya tengamos extraído lo que es la pantalla superior, digamos en este caso la dañada, ahora vamos a centrarnos en este punto porque se podría decir que es el más importante. El problema que tiene la 3DS y la 3DS XL es que tiene un número excesivo de cables que pasan por lo que es la bisagra, en este caso creo que la izquierda, que es la que tiene la anilla metálica. Entonces, como son tantos cables, si no colocamos los cables en su posición correcta, luego cuando tengamos que unirlos a la placa no van a coincidir, por lo tanto los tendremos entrelazados y posiblemente se rompan. Entonces yo lo que suelo hacer es ir numerándolos. En este caso los voy a estirar y así puedo marcar primero el 1, el 2 y por último el de abajo el 3. ¿Vale? Eso es importante. Y luego ya el cuarto cable, que sería la antena wifi, no pasa nada porque cuando estén pasados estos tres lo único que vamos a hacer es introducirlo por, digamos, el embudo que ha quedado. Así que ahora ya podemos ir quitando lo que son los cables. Bien, pues ya lo tenemos fuera y esto ya si queremos pues nos hacemos de ello. No, primero, claro, esto hay que quitar lo que es el cristal, que se me olvidaba. Y ahora sí que ya podemos dejar en un lado la pieza que está dañada. Ahora vamos a coger una en buen estado. Y lo que vamos a hacer primero será poner lo que es el cristal. Quitamos el adhesivo que tiene de protección. Bueno, el siguiente paso será colocar lo que es adhesivo de doble cara en lo que es alrededor del marco para así poder, digamos, pegar lo que es el cristal frontal de la pantalla superior. Eso sucede porque, claro está, el adhesivo se queda en lo que es la pieza de origen, entonces hay que volver a poner lo que es adhesivo nuevo. Esto, pues nada, esto es muy fácil de conseguir, por internet lo podéis comprar. Y colocarlo pues también es muy sencillo, la verdad. Bien, ahora quitamos lo que es la primera capa para que quede al descubierto lo que es el adhesivo. Y ahora pues para centrar lo que es la pantalla es sencillo. Cogemos, dejamos caer lo que es el cristal. Y ahora dejamos caer lo que es la pantalla encima. Bien, una vez más o menos la tengamos centrada, pues ahora la sacamos y ya podemos pegarla del todo. Bien, pues ya la tenemos preparada.
Bueno, pues una vez ya preparado lo que es la pantalla, ahora tocaría volver a posicionar lo que son los cables e introducirlos por el orificio correspondiente. Esto también se podría decir que es uno de los momentos más complicados del trabajo. También comentaros antes de continuar, que se me ha pasado antes, deciros que en el caso de que necesitéis comprar lo que son los repuestos, pues ya sabéis, lo podéis hacer vosotros mismos a través de internet o si queréis directamente desde la página web de nuestro patrocinador Mocenter. Ahí podéis encontrar tanto pantallas como cualquier cable que se pueda romper en el trabajo o simplemente la carcasa. Bueno, entonces nada, dicho esto, ahora vamos a seguir. Vamos a posicionar primero los cables. Los habíamos marcado 1, 2 y este sería el tercero, que claramente lo hemos quitado en la pieza que está dañada. Ahora pues este sería el 3, pondríamos el número 2. Bueno, una vez ya llevado más o menos los cables a su sitio, ahora tocaría ir amoldándolos poco a poco. Ahora lo que voy a hacer será primero introducir los dos más grandes y este, que es el, digamos, el de los altavoces, lo vamos a dejar para el último. También es conveniente quitar primero la anilla metálica, porque si no podemos cortar el cable. La quitamos y ahora introducimos, como he dicho, los dos primeros, los más grandes. Y ya tenemos estos dos por un lado. Ahora vamos a introducir el que queda. Bien, ahora si queremos ya podemos poner aquí un poquito de celo para sujetarlo. Ahora vamos a formar un tubo con los cables y vamos a introducir la anilla. Y ya está. Bien, ahora pues nada, vamos a sujetar todas las piezas. Conectamos estas conexiones que tenemos aquí. Y listo. Y bueno, ahora ya por último pues pasamos lo que es la antena wifi, que es muy sencillo, solo tenemos que hacer uso del túnel que hemos hecho con los cables y ya lo tenemos. Ahora pues vamos a pasarlo por la parte intermedia. Esto ya es más fácil. Primero la antena wifi, luego el segundo más largo. Y luego ya el resto. Colocamos el pasador.
Lo llevamos al sitio. Y ahora pues toca poner lo que es la parte trasera. Primero echamos un vistazo que esté todo bien. Y cerramos. Es que se nos olvidó el interruptor. Bien, pues lo tenemos ya. Ponemos las tapitas de goma. Y bueno, y a partir de aquí, pues para no hacer tan pesado el tutorial, lo voy a hacer más rápido y sin explicación, y así dentro de un momento probaremos a ver si todo ha salido correctamente. Vamos a ello.
Bueno, pues ya hemos acabado de montar por completo lo que es la consola y ahora tocaría hacer pues las pruebas para ver si todo ha salido correctamente, que en este caso pues podemos ver que sí, que está todo perfecto, pantalla superior funciona, táctil, sonido, etcétera. Así que nada, pues ya solo queda decir lo de siempre, chicos. Si os sirvió de ayuda el tutorial, si os gustó, ya sabéis, un like, un me gusta, que no cuesta absolutamente nada. También recordar pues compartir estos tutoriales por las redes sociales, porque como digo, tanto enseñar como aprender es un derecho de todos. Cualquier consulta, ya sabéis, lo dejáis en el canal y estaré encantado de contestar. Un saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.